Cordial saludo. Hoy vamos a aprender sobre función exponencial. La función exponencial se define como f de x igual a la x. A es una constante positiva llamada la base del exponencial. X es la variable independiente. Fx o y es la variable dependiente que toma valores positivos. Propiedades básicas. Crecimiento exponencial. Si la base a es mayor que 1, la función exponencial crece a medida que x aumenta. Decaimiento exponencial. Si la base a está entre 0 y 1, la función exponencial disminuye a medida que x aumenta. Intersección con el eje y. La función exponencial siempre pasa por el punto 0,1, ya que a elevado a la 0 es igual a 1. Recordemos esta propiedad de los exponentes. Todo número diferente de 0 elevado a la 0 es igual a 1. 5 a la 0, 7 a la 0, los negativos también. Cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 es igual a 1. Intersección con el eje x. La función exponencial nunca cruza al eje x, ya que a la x es siempre positiva para cualquier x. Cuando una función exponencial corta al eje x, es porque ha sufrido alguna alteración dentro de la función o dentro de la ecuación. Ejemplo de funciones exponenciales comunes. Revisemos estas. F de x igual a 2 a la x, f de x igual a e a la x, donde e es un número irracional llamado el número de Euler y es 2.71828 y ahí puede continuar porque es irracional. Es un decimal infinito no periódico. Y tenemos h de x igual a 3 a la x. Recordemos que f de x, g de x, h de x, esto nos simboliza y. Aquí tenemos ejemplo de funciones exponenciales. Revisemos ahora algunas gráficas. Tenemos aquí f de x igual a 2 a la x. En este caso, a es 2. 2 elevado a la x. 2 es un número mayor que 1. Y según las propiedades, pudimos aprender que a medida que x aumenta, que estamos viendo en la tabla, y aumenta. A medida que x aumenta, y aumenta. Cuando x vale menos 3, 0,125, cuando vale menos 2, 0,25, y así sucesivamente, vamos viendo que a medida que x aumenta, y aumenta. Por lo tanto, la gráfica de y igual a 2 a la x es la que estamos viendo en pantalla. Ahora revisemos cuando a está entre 0 y 1. Aquí en este caso, a vale un medio elevado a la x. ¿Qué podemos observar en la tabla? Que cuando le damos valores de x, lo reemplazamos en la calculadora, podemos encontrar que a medida que x aumenta, y disminuye. Es decir, que la función va en decaimiento. Aquí tenemos la gráfica donde podemos verificar que a medida que x aumenta, y va disminuyendo. Ecuaciones exponenciales. También podemos plantear ecuaciones con las funciones exponenciales. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos 2 elevado a la x más 1 más 2 elevado a la x más 2 elevado a la x menos 1 igual a 28. Tenemos que encontrar el valor de x tal que reemplazar en estas potencias y luego hacer la suma nos dé 28. Una alternativa es la siguiente. Vamos a aplicar las propiedades de los exponentes. Entonces, podemos decir que 2 elevado a la x
más 1 es lo mismo que 2 a la x por 2 elevado a la 1. Si recordamos las propiedades de los exponentes, en su momento aprendimos que cuando tenemos la misma base y multiplicamos, sumamos los exponentes. Es decir, 2 elevado a la x por 2 elevado a la 1, lo puedo escribir como 2 elevado a la x más 1. Ahora lo que estamos haciendo es devolviéndonos a esta propiedad de exponentes. Lo mismo hacemos con 2 elevado a la x menos 1. El término de la mitad, 2 a la x, no podemos descomponerlo de ninguna otra manera. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora podemos nosotros sacar factor común. Los tres términos de esta parte izquierda tienen 2 a la x. Podemos escribirlo como 2 a la x que multiplica a 2 a la 1 más 1 por 2 a la menos 1. Utilicé la herramienta factor común. Hacemos la operación que está por dentro del paréntesis y nos da 7 medios. Ahora, ese 7 medios está multiplicando en 2 a la x. ¿Qué hacemos? Dividimos las dos partes de la ecuación por 7 medios, que en este caso, dividir por un fraccionario sería multiplicar el 28 por la fracción invertida, es decir, por 2 séptimos. Entonces me quedaría 2 a la x igual a 28 por 2 séptimos. Hacemos la operación y eso me queda que 2 a la x es igual a 8. ¿Cuál sería el valor de x? Podemos empezar a revisar 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3 sería nuestra respuesta. Entonces, x igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es igual a 8. 2 por 2 por 2 nos da 8. X igual a 3. Razonamiento matemático. Una bacteria se divide en 2 cada 15 minutos. La expresión que determina este comportamiento está descrito por la ecuación P de t igual a 12, que multiplica a 2 elevado a la t sobre 15. ¿Cuántas bacterias había al inicio? Muy importante cómo la matemática puede modelar un comportamiento de la vida real. Y tenemos una aplicación de bacterias. ¿Cuántas bacterias había al inicio? ¿Qué dice nuestro razonamiento lógico? Pensando en la variable t, que sería el tiempo. Para saber cuánto había al inicio, nuestra lógica nos dice que t igual a 0, tiempo igual a 0. Es decir, en el momento igual a 0, sabemos cuántas bacterias había, porque no ha empezado todavía la división de dichas bacterias. Entonces reemplazamos con t igual a 0 y obtenemos como exponente 0 dividido entre 15 nos da 0. 0 dividido en cualquier número diferente de 0 nos va a dar 0. Entonces tenemos 2 a la 0 y 2 a la 0 sabemos que es 1. Entonces me queda 12 por 1, 12. P de 0 igual a 12. Reemplazamos la T por 0. En el momento 0 habían 12 bacterias. A medida que T empieza a aumentar, las bacterias van a empezar a cambiar. El número de bacterias va a ser diferente. Lo pueden revisar en este momento si colocan pausa y empiezan a darle valores allí en su calculadora. Razonamiento bíblico. La Biblia ofrece numerosas enseñanzas sobre la correcta actitud que podemos adoptar en nuestras vidas. Aquí te presento algunos principios fundamentales. La humildad. La humildad es una actitud central en la enseñanza bíblica. En Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4 se nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses,
sino también por los intereses de los demás. Familia Jomic, el principio de la humildad debe estar presente en cada uno de nosotros. Esto nos va a permitir relacionarnos de una mejor manera entre la familia. El otro principio es el amor. El amor es otro principio clave en la enseñanza bíblica sobre la actitud. Jesús enseñó en Mateo capítulo 22, versos del 37 al 39, que el amor a Dios y al prójimo son los dos mandamientos más importantes. Vivir con amor implica tratar a los demás con bondad, compasión y respeto, independientemente de nuestras diferencias. Debemos respetar, debemos amar a aquellos que nos rodean. Y como nosotros les amamos, les presentamos también el mensaje de salvación, es decir, les predicamos las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque alguno de ellos puede estar en pecado. Es más, te quiero decir, van a estar en pecado, pero como les amamos, les llevamos el mensaje de salvación para que procedan al arrepentimiento y sea el Espíritu Santo transformando sus vidas y revelando a Cristo. Por último, el perdón. El perdón es esencial en la vida cristiana. En Efesios capítulo 4, verso 32, se nos anima: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdonar a los demás nos libera del resentimiento y nos permite vivir en paz. No olviden realizar las actividades con la ayuda de sus padres.